Entonces, ¿quién más se arriesgaría a hacer una síntesis de lo que abordamos ayer y de las principales conclusiones que pudieron extraer? Bueno, profe, ayer hablamos un poco relacionado sobre el territorio como víctima, cómo podríamos hacer esa identificación del territorio que ha sido víctima, no solamente en el marco del conflicto armado, sino también en el marco de otros contextos y así empezó básicamente como la conversación de la jornada, donde se señalaban pues algunas situaciones especiales, por lo menos en el Cesar, que la directora territorial señalaba el tema del corredor minero y cómo pues la conversación fue, pues, fue avanzando para poder hablar sobre un tema de la territorialización, no sé si estoy bien, eh, y como la construcción del concepto a partir de las diferentes afectaciones que podría tener el territorio. Hablamos, se mencionó un poco como las, la, como no recuerdo ahora, bueno, sí lo recuerdo, pero no sé cómo decirlo, el tema de la construcción también del concepto de territorio a partir de las necesidades de que cada uno presente, y bueno, digamos, como en esa línea, ahí como para cortar el hielo un poquito aquí en la conversa inicial. Ya, solo en un momento que tengo problemas acá con el audio. Bueno, ¿qué recuerdan sobre la construcción del territorio a partir de lo físico-espacial y de lo simbólico-cultural? ¿Y qué implica el concepto de apropiación en relación con la construcción del territorio? Emilce, Karen, Ana Rosa, Cristina, John Schneider, Adolfo Guillermo, Emiro Alberto, José David, María Patricia. Buenas tardes para todas y para todos. Es que no escuché la pregunta. Perdón, entre tardecito. ¿Qué recuerdan sobre la construcción del territorio a partir de lo físico-espacial y de lo simbólico-cultural? ¿Y qué implica el concepto de apropiación en relación con la construcción del territorio? Bueno, sobre lo que alcancé a entender e incorporar ayer de lo que se estuvo conversando, bueno, recuerdo que se habló en términos primero de las concepciones que se pueden tener de territorio. Avanzamos un poco sobre algunos componentes que pueden definir el territorio. Se abordaron elementos simbólicos relacionados con la cultura, con lo geográfico, con lo sociopolítico. Se discutió de alguna manera sobre entonces cómo se percibe el territorio dentro y fuera. Se habló un poco también de los aspectos de identidad, ¿no? Eh, hasta ahí me quedé. Hasta ahí. Pues yo pensaría que tiene que ver en parte con la manera como se vivencia, ¿no? En el caso del territorio, cómo se interactúa. Siento que tiene que ver de alguna manera con lo identitario. Em, no, no, es que no quiero decir algo que de pronto no se haya conversado ayer. Yo no pude estar completamente atenta a la clase, entonces mejor hasta ahí. Claro, profe, solamente estamos empezando, pero sí, claro. Sí, de Bueno, acuerdo. la apropiación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
significa acción y efecto de apropiarse o apropiar, haciéndose dueño de algo. Esta parte del hacerse dueño implica una construcción de propiedad que excluye a otros de ese uso, de la actuación y de la interacción incluso de la relación con la naturaleza. Esa propiedad, en el caso colombiano, puede ser propiedad privada colectiva, o, si se quiere, propiedad privada comunitaria, como pasó con las empresas comunitarias. Pero también hay espacios que han sido apropiados sin ser propiedad y que podría uno definir a partir del proceso de apropiación colectiva y comunitaria. Si yo hablo de un espacio que fue apropiado y vuelto nuestro, no solo mío, sino de una comunidad, por ejemplo, ¿qué se me podría venir a la cabeza? Sí, podría ser, porque es un bien de uso público que tiene como propiedad al Estado. La titularidad del derecho es del Estado. ¿Un parque natural? Sí. Una ciénaga, un playón. Una sabana comunal. ¿Ustedes creen que en San Andrés tienen territorio? ¿Los raizales? Sí, señor. ¿Y cuál sería? Se supone que es Palenque, ¿no? En San Andrés. ¿Es una isla? No, una isla, no sé cómo. No sé, profe. Su San Andrés es una cultura, isla. por extensión, no solamente en la parte terrestre, sino también se extendería a las aguas. De hecho, por eso el último fallo que se dio precisamente en La Haya, nos permitieron defender los derechos de esa comunidad, y por ende ese arraigo con esa apropiación del territorio, que no es solo lo terrestre, sino también lo marítimo, permitió que se entendiera que eso es parte de su arraigo. Y en ese sentido, para ellos lo que ha sido afectado es el maritorio. Desde la comunidad raizal se hace referencia al mar como territorio. Yo lo podría nombrar también el territorio de agua, pero ellos lo han definido como maritorio y han establecido una suerte de reivindicación para que sea reparada su relación con el mar, con su territorio, a partir de la victimización de familias, la desaparición de personas que se ha generado en el marco de la recomposición del conflicto armado, derivando esto en el secuestro, la desaparición y el arrojar cuerpos al mar de gente raizal. Entonces, para ellos el mar tiene una suerte de cementerio que ha sido erigida en el marco del conflicto armado interno. Entonces tendrían mar también. Perdón, tendrían territorio también. Y este territorio marítimo, pues no es algo que se apropie de manera privada, ¿sí me explico? Sino que es de uso colectivo, ya no solamente de los raizales, porque de ahí deviene su vida, su construcción simbólico-cultural, ¿cierto? Ser raizal no es solamente ser de la isla, sino ser de esa zona del mar que hace parte de Colombia. Y ese mar es una construcción territorial que no es solamente de los raizales sanandresanos, de los raizales de Providencia y las otras islas y cayos que puedan existir, sino que es un territorio también nuestro, incluso de la gente del interior. Así no lo hayamos pisado algunos.
Y ese sentido de pertenencia y de apropiación, pues deviene de hacer parte del territorio nacional de Colombia. De tal suerte que uno puede tener distintos regímenes de construcción de lo territorial. Hay comunidades que pueden exaltar lo simbólico-cultural, otras lo físico-espacial, y muy poquitos juntan lo simbólico-espacial y lo simbólico-cultural y lo físico-espacial en su definición territorial. Uno podría pensar que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas exaltan la dimensión simbólico-cultural sobre la físico-espacial en sus narrativas, pero en la vida cotidiana están estrechamente ligadas la dimensión físico-espacial con la simbólica y la cultural. Es decir, yo puedo separar el territorio como una abstracción mental, pero en la realidad material, en la cotidianidad, todos los elementos van juntos. ¿Cierto? La separación que uno hace es una abstracción de esa realidad. Cuando se habla entonces de la victimización del territorio, concluíamos ayer también que no estamos hablando de la victimización de la naturaleza en sí misma, sino de la relación que el ser humano establece con una porción de naturaleza que apropió para sí o que apropió para su comunidad, ¿cierto? Que fue afectada y alterada en el marco del conflicto armado interno. Podríamos señalar también, hablamos del caso del río Atrato, que en función de la minería ilegal y la deforestación, para la protección de la forma de vida de las comunidades afrocolombianas fue declarado sujeto de derechos. Hablamos que como antecedente estaba la ley 1448 y los decretos étnico-territoriales que reconocieron al territorio como víctima, que reconocieron el derecho al territorio y que reconocieron el derecho a la autodeterminación como un elemento fundamental a ser protegido y que fue afectado desde el marco del conflicto armado y que termina siendo reconocido en los decretos étnicos de la restitución, particularmente el 4634, 4635 y 4636, incluyendo aquí al pueblo rum, que tomando este antecedente viene la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos, viene el reconocimiento por parte de la JEP de los macrocasos asociados con la victimización del territorio, en el caso de los indígenas Aguá y de el pueblo Nasa, y como parte final podríamos resaltar que hacia el año 2019 varios tribunales del departamento del Tolima reconocieron la afectación y reconocieron como sujetos de derechos a los ríos Coello, Conveima y Cocora, afluentes a los que también reconoció junto a sus cuencas como sujetos de derechos a la protección, a la conservación, el mantenimiento y la restauración. Vimos también cuál fue el fundamento conceptual que la Jurisdicción Especial para la Paz tomó para abordar en sus macrocasos las afectaciones a los pueblos Aguá y Nasa. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Profe, y teniendo en cuenta que el territorio, pues digamos que es como, pues se le reconoce, ¿no? Es sujeto de derechos, ¿cómo se le repara los daños causados? Uy. Profe, yo quiero hacer Desde la mi pregunta. Disculpa, Nini. ¿Para qué me puse a preguntar? Pida y le será concedido. La otra pregunta, Emilce. Sí, es que pensé que Nini no había terminado porque la interrumpí. Pero bueno, mi Entonces termina pregunta, Nini y sigue sí, Emilce. sí, señor. Bueno, mi pregunta es que este término que se menciona de apropiación me genera ruido porque siento que la apropiación también puede ser mal interpretada, ¿no? Es como coger, hacerse lo que usted mencionaba, hacerse dueño, ¿no? Apropiarse es
presentarse como dueño de algo. Y en esa lógica siento que a veces, en algunos casos, cuando se trata de los pueblos indígenas o los pueblos afro o las comunidades campesinas, cuando se está en procesos de reconocimiento de sus territorios, ¿no? De sus territorios históricamente habitados y trabajados por estos grupos, eh, hay una tendencia también de manipular este término, ¿no? Entonces se están apropiando porque casi se los están robando o se los quieren adueñar porque sí. Y siento que es muy fuerte porque a mí sí me parece que en esos casos, pues, es un término que tiene mucho peso, o sea, simbólicamente hablando, históricamente hablando, siento que sí es justo y lógico hablar de que hay una apropiación, pero que es una apropiación eh, que les corresponde. No sé si estoy enredándome, pero lo que siento es que en este caso el término apropiación también lo puede llevar a uno a que a veces puede ser justo y como lo que precisamente se quiere decir frente a algunos grupos y algunas situaciones particulares, y a veces lo que puede ocurrir es que se manipula, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sucede permanentemente, pero en nuestro caso, comunidad de restitución de tierras, por ejemplo, este término de apropiación se utiliza, ¿es válido o es mejor no utilizarlo? Yo lo hablo desde el desconocimiento porque pues mi equipo y lo que yo hago en la unidad me hace estar a veces muy lejos de lo que ocurre en el territorio, y más cuando se trata de hacer el reconocimiento, por ejemplo, de esto, de que hay grupos que efectivamente sí merecen ser reconocidos como que se pueden apropiar o que deberían apropiarse de sus territorios, ¿no? Pero entonces no sé si se utiliza, si no se utiliza, si legalmente está reconocido, cómo se utiliza, ¿no? Cómo viene ese término, ese concepto. Me puse a preguntar y salieron dos preguntas complejas. Cuando estoy refiriéndome al concepto de apropiación, estoy parado en la perspectiva de la construcción social del territorio, en la que el ser humano, de forma individual o colectiva, vuelve para sí, en términos de uso, un área natural y empieza a volver, en la medida en que la empieza a volver suya, ¿cierto? Se va volviendo territorio. Es decir, que el territorio aparece en la medida en que el ser humano eh, se relaciona con el entorno natural y lo empieza a dotar de un sentido a partir de su concepción y su construcción cultural. Apropiarse no necesariamente implica, en esta perspectiva, la propiedad privada, sino que es un proceso anterior a una forma de dominación y control, si se quiere, de un espacio que volví para mí, ¿cierto? Que lo volví para nosotros, y que de cierta manera me empieza a dar una pauta para la construcción de la territorialidad, o en otras palabras, como lo refería ayer, de la construcción del poder sobre una porción de área y sobre la gente, ¿cierto? La regulación de las relaciones, de los flujos y de las interacciones que se dan en un espacio específico que fue apropiado, y que potencialmente, en términos de territorialidad, el poder puede ser ejercido o de forma comunal o por la autoridad que se constituya. En el momento en que se constituya, por ejemplo, un ejercicio vertical del poder sobre una franja del territorio, tenemos lo que usted estaba planteando, Emilce, si entendí bien, que es una enajenación de uso, acceso, por ejemplo, de porciones de área que también eran territorio de las personas, lo que termina sucediendo, por ejemplo, con un playón apropiado por la gente a lo largo de 40, 50 años para la pesca y la agricultura, que termina siendo desecado a través de múltiples técnicas y que termina con la desaparición del espejo de agua y por ende con la desaparición de la actividad de pesca y de los pescadores mismos, ¿cierto? Ahí van dos procesos de apropiación con intereses distintos que le dan incluso otra forma al territorio, ¿sí? Cambia el territorio en forma y en contenido.
En forma porque desaparece el playón y desaparece todo el ecosistema, de pescados aparecen vacas, y en contenido porque las relaciones que dan forma a ese territorio, los actores que lo moldean, son distintos pescadores a hacendados. Ese proceso de apropiación puede conducir a la construcción de un orden territorial distinto, ¿cierto? Porque esto va amarrado con la concepción simbólica y cultural que tenga la gente en términos de la relación con la naturaleza, pero también en términos de la relación con otros seres humanos. El proceso de colonización de muchísimas regiones dio como resultado la deforestación, que es particularmente también lo que está sucediendo con la ampliación de frontera agrícola aún hoy en día en la Amazonía, sumado a otras actividades económicas, extractivas, legales e ilegales. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ahora bien, ¿yo cómo reparo eso? Una puede ser la concepción que tenga gente ajena a esa experiencia territorial, y otra la concepción que pueda tener la comunidad o un pueblo indígena. Un pueblo indígena, a partir de sus mayores, puede concebir el mundo como un proceso de equilibrio de energías y de armonización de lo físico con lo espiritual. Y cuando se presenta, por ejemplo, la mala muerte, como la titularon en el informe del Centro de Memoria sobre la violencia sociopolítica ejercida contra pueblos indígenas, ¿cierto? La mala muerte es morir antes de tiempo y en circunstancias que no son propias de la vida indígena, ¿cierto? Se genera una desarmonía en esas relaciones entre lo físico y lo espiritual, que en el caso de la aparición física de una persona va a ser muy difícil restablecer, porque queda eso en la memoria y en el espíritu y en el corazón, incluso el espíritu de las personas. La desaparición de un río, ¿cierto? Genera una afectación inimaginable. No sé si han visto el documental que se llama El río que se robaron. ¿Eso es un sí o un no? Yo no, profe. No, profe. Sobre el En río ese caso piensen en... Sí. Pero sí hemos visto o sí he escuchado, por ejemplo, que a veces terratenientes desvían los caños, los riachuelos para que haya agua para sus vacas y que no pase de pronto por otras fincas de otros campesinos que se dedican a la agricultura. Pasa con el cultivo de palma, pasa con la ganadería extensiva, pasa con el cultivo de caña y pasa con la silvicultura. Y pasa con la economía petrolera y con la economía del carbón. Entonces, en perspectiva de un pueblo indígena, la reparación implicaría volver algunas de las cosas que se puedan a su lugar, ¿cierto? En el caso potencialmente de las comunidades campesinas, sin esta dimensión espiritual tan profunda, o por lo menos que ha sido poco explorada, porque también la hay, incluso los mitos, las leyendas hacen parte como de toda esta construcción simbólico-cultural. Dice la ley 1448 y dice la normatividad vigente en términos de reparación, que para los campesinos, para los indígenas y los afros, una medida de reparación es el retorno y el goce efectivo de los derechos en el territorio en el que estaban. Y dice también la normatividad que parte de este proceso de reparación implica garantizar derechos para la no repetición, en condiciones y garantías de no repetición, ¿cierto? Esto implicaría tratar de restablecer incluso algunos elementos de orden físico-espacial, miren lo interesante de los conceptos, que sean propios en relación con ese ecosistema y con esa cultura que estaban ahí.
La reparación para la gente de los playones implicaría echar para atrás, en términos de restauración ecológica, si se quiere, todo el proceso de secamiento de ciénagas y playones, pero también afectar esas relaciones que están dando origen a lo que uno podría llamar la desterritorialización, es decir, el proceso mediante el cual la gente es despojada de su territorio. En el caso de los ríos Cuelló, Conveima y Cocora, el Tribunal Administrativo del Tolima emitió una serie de órdenes para la protección de esos ríos. Por un lado, declaró la vulneración de los derechos colectivos a gozar de un espacio público libre de contaminación, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y miremos que aquí está, si se quiere, tutelando los derechos de la comunidad, no del río como tal. Y por otro lado, declaró que los ministerios de Minas, Ambiente, en compañía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la Sociedad Quedada S.A. y el resto de accionados debían realizar un estudio sobre el impacto que tenía la minería al ambiente y la salud de quienes residen en las cuencas de los ríos Conveima, Coello y Cocora, y declaró responsables de todos los prejuicios y daños causados como consecuencia de los contratos para realizar minería en las cuencas de los afluentes, y ordenó que las autoridades mineras y ambientales deberían abstenerse de tramitar concesiones mineras en esos territorios en los predios que hagan parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Tolima o que hubieran sido adquiridos por Cortolima, Azoconveima y otras entidades y territorios que hubieran sido declarados como reserva forestal. Piensen ustedes en cómo se recompone un río contaminado por petróleo con la voladura de un oleoducto. Hola, ¿me escuchan? ¿Y cuál fue la profe, pregunta, pero profe? ¿Se fue el audio? no, la Es que pregunta a era, veces como que hablas y hablas, pero se escucha después. Decía que piensen ustedes en cómo se repara la relación de los pescadores con un río o una ciénaga que fue contaminada por la voladura de un oleoducto. Pues yo pienso que si se trata de comparar lo que pasa en la realidad con lo que dice la ley, que se supone se espera reparar, pues uno pensaría que objetivamente va a ser casi imposible llegar a esa reparación. Ni siquiera se trata de que yo le ponga el apellido de integralidad, porque creo que si se trata de reparación, es reparación como usted nos estaba explicando que está en la ley. Pero si esa reparación incluye poder garantizar ciertas cosas que son originalmente importantes para la comunidad o para la familia o para el individuo, pues yo lo veo muy complejo, lo veo casi muy distante, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera una persona que vivo en uno de estos tres ríos que usted está mencionando, el Conveima, que es el que tengo la suerte de conocer un poquito, y resulta que yo tengo que salir de ahí a causa de esto, de un escenario que implica que se contamina el río y adicionalmente puede ser que yo sea despojada, maltratada, desplazada por la violencia, como sea, y el Estado en algún momento me dice, bueno, Emilce, venga que le vamos a ayudar para que usted retorne, y supongamos que retorno, lo que yo tengo entendido que está sucediendo sistemáticamente es que en muchos casos, por ejemplo, para las personas que han sido desplazadas de lugares como el Chocó a causa de la plantación de estas palmas, vuelven, pero ni siquiera pueden volver al lugar original y a veces vuelven a lugares donde la tierra es infértil o aún tiene daños que tienen que ver con químicos o con sustancias que se han utilizado en el agua, que están en el aire, que están en la vegetación. Entonces pienso que eh, esta definición de reparación está muy lejana de la realidad. La veo muy compleja. O de lo que Sí, se pudiera hacer como Estado, como gobierno y como comunidad. claro.
De por eso hecho, aparece, si se reduce a que finalmente la principal opción sea entregarle dinero a la gente o darle una casa, eso es peor todavía. Siento que es una burla a la persona o a la comunidad. por eso aparece siempre en el escenario que muchos de los aspectos que se han materializado en la normatividad fueron originados en la lucha social y en la reclamación de la gente para volver a restablecer algunos elementos básicos de lo que era su vida en determinado territorio. Esto se vuelve una lucha y una disputa, absolutamente. La persistencia de las condiciones que generaron la vulneración de los derechos evitan que las personas en muchas regiones tengan el goce efectivo de sus territorios, ¿cierto? Y eso sigue siendo una lucha y una reivindicación. Ahora, en el caso del proceso de restitución, en el momento de la construcción de las pretensiones, es muy distinto a que yo consulte en función de la concepción de territorio que tiene la gente, cómo debería pensarse la reparación, a que desde un escritorio se defina cómo sería esa reparación. ¿Sí me explico? Sí, profe. Parte de la discusión que se dio en el cambio de gobierno y que terminó incluida un poco en el plan estratégico institucional implicaba pensar la dimensión de lo territorial relacionada con el proceso de restitución de tierras, sin que sea la unidad de restitución la que asuma toda la responsabilidad del Estado colombiano, en relación con las medidas de reparación y de satisfacción que se deben proponer respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. Aquí es importante la noción de daño y la noción de impacto. ¿Qué daño sufrió la comunidad con el despojo y el abandono en relación con su territorio? ¿Cierto? Incluso la naturaleza misma, pero centrando también el análisis en las relaciones de la gente con el entorno natural, con su territorio, tanto en el plano físico-espacial como en el plano simbólico-cultural, ¿cierto? ¿Qué daño y qué afectaciones sufrieron para que yo pueda pensar de manera proporcional en las medidas de reparación o de satisfacción que se tienen que dar en función de ese daño y del impacto causado? El impacto y el daño causado en relación con los derechos vulnerados, y esta es una tesis de Andrea Becerra, me van a permitir pensar en la reparación. Si eso se hace de forma participativa y desde abajo, pues va a tener un contenido distinto. Vuelvo y repito, así yo lo hago desde un escritorio. Profe, disculpe que lo interrumpa, y esa tesis tendrá más sentido si se trata de identificar ese daño y ese otro aspecto que usted menciona, no generalizándolo, sino para cada comunidad, para cada familia y para cada individuo, porque si no, entonces ahí pierde sentido la tesis en la práctica. Yo entiendo que hay un impacto y un daño, pero no los puedo predeterminar, efectivamente. Necesito entender qué le pasó a estas personas pensadas como colectivo, por ejemplo, en relación con su construcción socioterritorial. Y ahí lograré establecer un poco cuál sería potencialmente la pretensión. Yo tengo un universal, que es el concepto, ¿sí me explico? Pero el sentido de ese concepto me lo da la particularidad del caso. Y tengo esa doble dimensión, el universal y el particular. De tal suerte que la respuesta a esa pregunta de cómo se repara no es tan sencilla de resolver, ni se resuelve con una fórmula, ¿no? Como cuando uno va al médico e indistintamente del síntoma, le recetan acetaminofén. Pues no,
digamos como la respuesta de que lo que mencionabas es uno queda como, entonces, que de pronto que otros hechos se pueden, digamos, teniendo que ya que es sujeto de derecho, pues no sé si es el Estado o bueno, los que reparan. Entonces, ¿qué otros hechos o acciones pues no sé, voy a utilizar esta palabra, habría pues para restablecerlo? O, pues la verdad carezco de cómo generar la pregunta, pero a lo que digo, a lo que voy es entonces se queda así, no se garantiza el restablecer los derechos de la tierra para su pervivencia pues que sea nuevamente poblada o de pronto los indígenas que fueron desplazados o los campesinos o los afro. Lucía, Era un poquito como para señalar, hemos hablado del tema de las relaciones y que básicamente lo que se afecta son las relaciones entre el individuo y el territorio. En esa medida, pues, restablecer el derecho o restablecer ese tipo de relaciones implica pues unas atenciones diferenciales. No va a ser lo mismo atender un desplazamiento, un despojo que haya ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta, a un despojo que ocurra de pronto con el pueblo Nasa en el Cauca, porque las dinámicas incluso de los pueblos indígenas de cada una de esas zonas diferente. Por eso creo que lo que lleva al profe John Jairo es que a pensar que cada proceso tiene una forma de repararse de manera distinta, que no debemos pensarnos pues en lo cuadriculado, que la respuesta va a ser siempre la misma para todo cuando tenemos un montón de contextos que nos va a dar respuestas diferentes para todo. Y aquí voy a meter mi idea, por lo que solicité la palabra, y es que recuerdo que en el gobierno anterior se tenían establecidos bancos de pretensiones. Entonces, uno tenía que acudir a ese banco de pretensiones, por lo menos si hablamos de un desplazamiento, bueno, pida esto, si hablamos de un territorio de origen colonial, pida esto. Y ese banco de pretensiones lo que hacía era limitar la acción frente a lo que la comunidad realmente quería o necesitaba. Porque como lo dije, puede que tengamos, no sé, hablando de territorios muy especiales de origen colonial, que no hay más de 50 en el país, territorios de origen colonial, pero no todos van a tener las mismas particularidades porque hay unos que abarcan 2, 3 municipios, otros territorios que en la actualidad ya parecen un queso frente a el uso y la ocupación que hacen los pueblos indígenas en esos territorios. Entonces eso va a meritar pues pensarnos de manera diferente esa reparación entre el sujeto y el territorio para que se logre una verdadera transformación, que creo que es lo que dicen los decretos étnicos al final, generar una transformación y que la restitución sirva no solamente para volver al estado anterior al que estaban previo al conflicto armado, sino para también garantizar esas transformaciones que en el marco de otras discriminaciones y otros contextos los pueblos étnicos no pudieron haber logrado. Era como esa mi intervención, profe. y es una síntesis supremamente importante, Lucía, porque en últimas lo que me permite a mí pensar en la pretensión es el cruce del daño y el impacto causado, los actores responsables y los derechos vulnerados. Yo luego tengo que mirar quién es el garante de esos derechos, que regularmente, claro, es el Estado, pero cuáles son las responsabilidades que son inherentes a ese daño, y ojalá que la reparación, en este caso la restitución, fuera proporcional a esos daños, fuera correspondiente con los daños y no efectivamente tasada en plata o, como dijo alguna persona, es que el ser que me mataron no tiene precio ni me lo van a pagar con 1000 toneladas de oro. ¿Sí? Ahí entonces aparece el reconocimiento de responsabilidades,
aparece la devolución de lo robado, aparece el resarcimiento y la dignificación de la memoria de la gente. Aparecen muchos aspectos que, sin estar en esta idea de lo que plantea Lucía, constituirían parte de la reparación. Sí, profe, yo quiero ahí intervenir, perdón. Siento también que entonces ahí toma más sentido un poco lo que hemos podido ver en los últimos periodos, prácticamente en el último año largo, en términos de, o sea, cuando hablamos de reparación, creo que en los procesos que hemos visto que ha estado dinamizando y convocando la JEP, esto toma relevancia porque puede ser que en cuanto al territorio, a las condiciones de vida, no se haya podido avanzar mucho, ¿cierto? Pero en lo simbólico hay cosas que vale la pena resaltar que son muy importantes para esa reparación, ¿no? El caso de poder convocar a quienes han tenido que ver pues en muchas situaciones de violencia en el país, poder escuchar quién dio la orden, cómo se hizo alguna cosa, dónde hay cuerpos, qué se ha hecho con tierras. Siento que eso tiene mucho sentido y es parte de esta reparación. Entonces, pues si hablamos del territorio como tal, del lugar, de de los recursos, pues es más complejo, ¿no? Más difícil. Pero como la reparación tiene varios elementos, creo que en lo simbólico también hay unos avances que vale la pena no dejar de mencionar porque también eso le da fuerza a la importancia que tiene precisamente esa reparación. El hecho de buscar que sea lo más completa posible eh, tiene que ver con decir si se han hecho escenarios donde la reparación es fundamental, decir la verdad, decir qué se ha hecho con estos territorios, qué multinacionales han tenido que ver, qué agentes estatales han participado, si se vendieron, si se ocuparon. Entonces, creo que lo complejo está cuando se trata de devolver a lo que vivía antes la gente y tratar de que sea mejor, ¿no? Creo que ahí es donde está el reto mayor Sí, cuando hablamos de la yo no reparación. sé si ustedes, yo no sé si ustedes han visto testimonios de personas que fueron restituidas, familias y pueblos indígenas y afros, ¿cierto? Y después de una montaña rusa emocional, pues viene la alegría y la felicidad del retorno y la posibilidad de proyectos productivos y la posibilidad de rehacer lo que llaman algunos el proyecto de vida, así sea en un minifundio, pero es su microterritorio. Pero por otro lado, Nini, eh, uno se puede encontrar con un predio que fue despojado, por decir algo, 100 hectáreas, que hace 25 o 30 años eran dedicadas para la agricultura, y el día de hoy tenemos 140 personas asentadas allí, familias, que al igual que la persona despojada en su momento, pues no tienen mayores recursos o están compuestos en un 80% por mujeres cabeza de hogar, personas mayores y niños y niñas y adolescentes. Y la alternativa que se ofrece ahí para poderle restituir y garantizar los derechos a los otros, si no se logra demostrar la buena fe, es el desalojo de esas personas. Garantizar los derechos de unos y de otros, ¿qué? O en el caso de solicitudes de restitución de ruta individual que están sobre territorios que potencialmente son vistos para la ampliación de resguardos republicanos o incluso coloniales o para la constitución de resguardo. ¿Cómo resuelve uno ese tema de quién tiene derechos territoriales sobre un área de terreno que aún no ha sido reconocida como resguardo? Ahí aparecen una serie de elementos muy complejos que contrastan el derecho, confrontan el derecho con la configuración histórica de los territorios, con los procesos de apropiación y de poblamiento del territorio. ¿Sí me explico? Profe,
Y ahí quería como adicionar algo. También pues Jaime. se ven muchos fenómenos en cuanto a esa ampliación del territorio o reconocimiento, en donde las comunidades étnicas de ser víctimas pasan a ser victimarios también. Yo miré un caso, por ejemplo, o muchos casos allá cuando estuve trabajando en Cauca, y había muchas personas que llegaban a solicitar restitución de tierras, manifestando que el despojador eran grupos indígenas. Entonces, si bien los grupos étnicos afirman, manifiestan ancestralidad en esos terrenos, sin embargo, pues también hay otras personas naturales o particulares que tienen su justo título, su ubicación, que ahí viene un choque entre estas dos situaciones. Entonces, también se da del otro lado de la moneda, en donde por vía de la fuerza pues, pasa a ser victimario de los grupos étnicos. Una situación similar podría presentarse cuando el Estado es el que desplazó y el que generó el abandono de los predios, ¿sí? Aquí hay una cosa muy compleja y es como la confrontación, vuelvo y repito, del ordenamiento jurídico con la construcción físico-espacial y simbólico-cultural de los territorios a través de la historia, ¿cierto? El proceso de apropiación puede implicar exclusividad, construcción de exclusividad sobre el territorio. Y al construir exclusividad, pues implica exclusión. ¿Sí me explico? Pero también puede representar la construcción de formas de cooperación en las que la diferencia o la heterogeneidad sociocultural no son motivo de exclusión ni de segregación espacial, ¿sí? Ni de segregación espacial. Piensen en la construcción de la territorialidad urbana, en la que se diferencian esa imagen que se tiene de Bogotá, Bogotá del norte y Bogotá del sur, que ya no se corresponde tanto con lo que uno podría pensar que es, ¿sí? Pero barrios, como los llama un compañero de desarrollo progresivo, versus los barrios tradicionales e históricamente asociados con las élites del poder. ¿Mm? Es que hasta en la muerte puede uno ver esa diferenciación si compara cementerios. Algo que yo quería haber señalado ayer, y con esto terminamos esta parte del territorio como víctima, está relacionado con la forma de construcción multiescalar del territorio y en consecuencia los distintos ámbitos que pueden ser afectados en términos de las dinámicas del conflicto armado. A nivel urbano, ¿cuál será el primer componente del territorio para un habitante de la ciudad? El micro, el más chiquitico. El apartamento, no sé si entendí la pregunta. Sí, la Pues su casa o el casa. apartamento, Sí, sí, la casa. sí, sí. Que a diferencia de la zona rural, el apartamento o la casa no es unidad de habitación y unidad productiva, es solo habitacional o principalmente habitacional, excepto en los barrios populares, donde muchas casas son la unidad productiva. ¿Sí me explico? Sí, Pero no siempre fue el apartamento. El apartamento y el conjunto cerrado se han vuelto lo predominante en la época contemporánea, en la época en la que dicen que se acabó el suelo urbano y que aparecen las políticas de densificación urbana, pero no siempre fue así. Porque en últimas, los conjuntos cerrados son microterritorios urbanos donde prima el derecho privado. privado colectivo casi. Lo colectivo queda a veces reducido al salón comunal,
pero si usted no tiene plata para pagar el uso del salón comunal, es privado de ese espacio colectivo. Porque usted compra el espacio, compra el derecho a uso. Bueno, sí, es verdad. Pero entonces antes de eso, profe, ¿cuál era o sea, si en estos momentos es un apartamento, antes qué era, un parque? Porque lo primero que cuando usted dijo eso, a mí se me vino, no sé, el Parque El Tunal. Y dije, no, pues un espacio común. El primero era la casa, ¿cierto? El micro, pero Sí. estaba la calle, antes de los parques, la calle, la cuadra. Entonces casi que la cuadra, constituida por casas, es la unidad básica territorial en un espacio urbano. Después de la calle cuadra, ¿cuál seguirá más arriba? La localidad, la ciudad, ¿no? Antes. El parque. Sí. No, No, el lugar de trabajo, ¿no? La escuela, el barrio. La plaza, ok, así. el barrio, ok. Y el barrio con una multiplicidad de lugares para la satisfacción de necesidades. Es muy distinto un barrio construido urbano popularmente desde abajo, lo que llamaba desarrollo progresivo, a un barrio planificado. Y un barrio casi que es opuesto en términos de configuración microterritorial a un conjunto residencial. Luego del barrio, ¿qué unidad vendrá? La UPZ en Bogotá. Esa es una de planificación. La localidad. Potencialmente. En O un Valledupar no área se le dice comuna. comuna. O un área que político-administrativamente divide de forma artificial el territorio que socialmente ha sido producido. Estas dos figuras de comuna y de zona, UPZ, son divisiones artificiales para gobernar y administrar el territorio, pero no se corresponden con el territorio. ¿Sí me explico? Sí, señor. De la misma manera que el resguardo colonial o el resguardo republicano no se corresponden con el territorio indígena. Pero bueno. Explíqueme otra vez eso, profe, porque se me enredó. Ahorita que pasemos a lo rural, lo miramos. No lo voy a dejar ahí. Termino este pedacito del urbano, ¿cierto? Luego de la zona, aparece ¿qué? La localidad O la ciudad ya. o la La ciudad. ciudad. Y la gente se apropia de los espacios urbanos según se mueva en la cotidianidad. Y muchos otros espacios le son enajenados. Un pelado del sur entrando al centro comercial Atlantis o al centro comercial del 80 y pico, con 11, al centro andino. O a los barrios del Chico Alto o a los conjuntos que se organizan en los cerros. De entrada ni siquiera puede uno entrar. Ese pedazo está enajenado, está privado para uno. Piensen en las Ya fueron dinámicas del expropiados.
¿sí? Fueron apropiados y se segrega y se excluye a quien no es de esa microterritorialidad, ¿cierto? Para entrar necesito incluso hasta un pasaporte digital, una llave. Ahora, piensen en las afectaciones del conflicto armado en cada una de esas dimensiones. Multiescalar. Y lo que significaría la idea de esta naturaleza humanizada, de este paisaje urbano, en perspectiva de la reparación. Ahora, en el espacio rural, podemos tener tres sujetos privilegiados para esta conversación: al indígena, al campesino y al afrocolombiano. En el caso del campesino, ¿cuál será la unidad mínima de construcción de su territorio, como la célula? La finca, ¿Por qué lo respondió tan rápido, Patricia? pues porque lo relaciono con con el primer ejemplo, que es el apartamento o la casa, ¿no? La finca, absolutamente. Y en muchas fincas hubo hechos de graves violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Luego de la finca, ¿cuál seguirá? La vereda o la Junta de Acción Comunal. La vereda espacial. Ok, la vereda. Pero en muchas regiones, vereda y junta son una sola cosa. Ahí aparece una dimensión colectiva de apropiación del territorio y una forma de gobernarlo desde la vida sociopolítica y cultural del campesinado, que se materializa en la Junta Comunal. Habiendo sido la Junta una política de Estado, el campesinado la resignificó como proceso organizativo y le puso atribuciones según se necesitaba en la comunidad. Entonces tenemos finca y tenemos vereda. Después, ¿cuál será? Como sujeto campesino, de pronto la zona de reserva campesina. Ahora, Sí. la zona de reserva campesina, el territorio campesino agroalimentario o el acuatorio, si se quiere, ¿sí? Pero antes tenemos vereda, tenemos finca, tenemos vereda. ¿Cuál será el siguiente? Un centro zonal. Inspección. Municipio, El Corregimiento. municipio. La inspección. El corregimiento. Corregimiento. El corregimiento, posiblemente la inspección, pero todo eso englobado en el municipio. La referencia territorial más grande e inmediata que tiene el campesinado, hasta antes de las figuras que nombró Lucía, de territorio campesino agroalimentario y de zona de reserva campesina, era el municipio. Entonces uno le preguntaba a un campesino qué territorio era el suyo y como que se quedaba así pensando, y siempre le dice a uno el nombre del municipio y luego el de la vereda. Y si la finca es grande, el nombre de la finca. Esas son las coordenadas del mundo rural colombiano. Para un afro, ¿cuál será la unidad básica territorial? Consejo comunitario. Antes. Su finquita también. Sí. Solo comunidad.
comunidad asentada en una cuenca, el río, sea pequeño o grande, o una porción del río, medio, bajo y alto a trato. Y esa delimitación de área me reúne una comunidad o varias comunidades que están asentadas en distintas partes y que tienen una distribución del uso del suelo según sus usos y costumbres. Puede ser la microcuenca la primera unidad espacial básica de los afrocolombianos. Luego de la microcuenca o la cuenca aparece el territorio colectivo del Consejo Comunitario. ¿Sí me explico? Sí. Muchos de los territorios negros fueron construidos a través de la rebelión de los negros escapando de la esclavitud. Luego son asociados con territorios de resistencia como Palenque o como las Rochelas que se formaron en la región Caribe entre los siglos XVII y XVIII. En el Pacífico, los negros subían del régimen de Hacienda y de las minas, se internaron en el Pacífico y empezaron a poblar el territorio a través de las cuencas. Es gente de agua también, en el caso del Pacífico. En el caso de la costa, la población afro tiene otro tipo de poblamiento distinto al del Pacífico. Entre otras porque además la población afro del Pacífico y la población afro del Atlántico fueron traídos de distintos lugares de África. Luego allá tenían una relación diferente con el entorno natural que yo no sé hasta qué punto intentaron reproducir aquí cuando se lograron escapar de las haciendas o de las minas. El territorio del campesino, como unidad municipal, es una herencia colonial de la época de la invasión española, que transitó hacia lo republicano y terminó consolidándose en esta etapa republicana por más de 200 años. ¿Qué viene a discutir y a romper esa concepción? La zona de reserva campesina y el territorio campesino agroalimentario. Porque son dos concepciones de organización territorial que no están ancladas en la idea de municipio. En el caso de los afros, vuelvo y lo repito, era un territorio de construcción de la resistencia, de ser libres, de autodeterminarse. Lucía, ¿cuál es la Dígame. unidad básica? ¿Cuál es la unidad básica espacial de un resguardo? De un indígena, perdón. Justo me puse a pensar eso antes de que me preguntara, porque eso también lo puede determinar algunas, no recuerdo cómo se le llama, cómo le dicen mis compañeros catastrales, pero eso nos los determina o un río o una montaña o un árbol. Conozco comunidades que incluso a través de un árbol se hace, como en el caso de Tugueca, si ha tenido la oportunidad de ir, usted sabe que los eventos cuando se han hecho allá han sido debajo del árbol. Y ahorita justamente me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo lo justifico? Me acordé de los compañeros en Vera. Cuando a mí me dieron mi primera clase, una compañera en Vera, que me estaba explicando cuál es la diferencia entre los Embera Chamí, los Embera Catío, los Dóvida, los Eyávida, como esa relación, como estos mismos pueblos que tienen un dialecto muy similar. Ella me decía, bueno, estos son de montaña, estos son de río, estos son de la parte de abajo, algo así como la referencia que hacía ahorita del medio, alto, bajo, atrato, más o menos así. Entonces, eso no los podría determinar dependiendo del pueblo, los pueblos no los podría determinar. Yo puedo decir que en el caso mío es la Sierra Nevada porque soy de allá. Entonces, lo que nos identifica a nosotros los 4 pueblos de la sierra podría ser pues, la montaña.
Y desde chiquita, cuando nació, La comunidad, ahí el pueblo. que está ubicado en un pedazo de la Sierra Nevada Sí. y que está marcado por un accidente geográfico, por un río o por un elemento de la naturaleza como el árbol. No, en el caso de nosotros es el río. Somos pueblos de Hay, agua. hay unos compañeros parientes casi, no parientes, que el apellido creo que significa árbol de la esperanza, en Aruaco. Y la comunidad está sentada en esa zona donde hay un árbol de la esperanza o muchos árboles de la esperanza, y lugar y comunidad son una sola cosa. Mm. No solo se es de un lugar, sino que se es de una comunidad. Esos lugares son abrazados por una unidad territorial mayor que se llama resguardo. Pero al igual que el municipio, el resguardo es una herencia colonial que en muchos de los casos obedece a la idea de preservar un poco a los indígenas para poderlos aculturar, pero también a la idea de resistencia, que fueron las porciones de terreno que lograron conservar por múltiples métodos, incluso la guerra, los pueblos originarios en el proceso de invasión. Fueron los reductos que lograron mantener. Pero en el caso de los 4 pueblos de la Sierra Nevada, los resguardos son menores a la aspiración territorial que demarca la línea negra. ¿Me equivoco, Lucía? No, no se equivoca, pero bueno, confiados con el pronunciamiento que hizo recientemente el presidente de la compra de tierras. Por eso decía yo que la delimitación de resguardo no se corresponde con el territorio indígena. Para nada, incluso por lo que yo señalaba ayer, profe, frente al proceso de protección del territorio a través del decreto 1500, que es justamente buscar la protección de la línea negra y de los espacios que están al interior de la línea negra, que aunque no estén dentro de un resguardo, pues ameritan también protección. ¿Qué sucede entonces? Que en el mundo rural uno se encuentra con muchos sujetos y múltiples territorios. Y se encuentra con procesos históricos disímiles, unos más viejos que otros, que han superpuesto incluso territorialidades a través del mestizaje o del casamiento incluso de la gente entre distintos pueblos, pero también el indígena con el negro y así sucesivamente. Y me encuentro con un proceso histórico que entra a ser afectado también por el conflicto, por los actores del conflicto armado, alterando las relaciones entre la gente y alterando las relaciones de la gente con el entorno natural. Esta comprensión multiescalar del territorio es supremamente importante porque yo cojo la cotidianidad, pero también niveles de formación del territorio mucho más amplios y grandes que solo puedo comprender a través de la abstracción de mi cabecita. ¿Me explico? Solo eso me olvidé de decir ayer. Profe, ¿puedes repetir eso último? Es que qué pena que hoy no estoy al 100. Que en el mundo rural uno encuentra múltiples sujetos y múltiples territorios. Y esa comprensión multiescalar del mundo rural es supremamente importante de comprender porque la relación entre la gente y de la gente con el territorio fue afectada a través del conflicto armado, generando múltiples impactos y muchos daños y consecuencias para la gente.
Si yo no entiendo ese proceso de configuración territorial o incluso de configuración cultural y territorial, cuando piense en los procesos de reparación, voy a pensar que solo uno tiene derecho a, y voy a perder de perspectiva todo el bosque. En la unidad de restitución, cuando se entra a mirar el daño o la afectación en un territorio, se ha cometido el error, pienso yo, de mirarlo parcialmente según las misionales. Entonces se mira según la DAE o se mira según la ruta individual y no se mira en conjunto la totalidad de gente que había o de territorialidades que estaban construidas, y uno como Estado puede terminar generando acción con daño. Decía que solo eso me faltó decir ayer. Sí, profe, pero básicamente ahí como para meterle cascarita a eso, es que eso también ha sido llevado por la misma institucionalidad al permitir el ingreso de la unidad de restitución de tierras a unos territorios, en el caso de los étnicos, que no están cobijados por la microfocalización y que ha permitido en algunas zonas poder ingresar y no atender a las comunidades campesinas. Entonces, si hubiéramos podido tener valoraciones de seguridad humana como las que tenemos en estos momentos y poder ingresar a los procesos de manera simultánea a los territorios, ya sea por teniendo en cuenta la espacialidad y no el sujeto, pues hubiera sido más fácil abordar esos conflictos, no solamente en el marco del conflicto armado que se generaron, sino los conflictos socioterritoriales, que es lo que los nuevos problemas que ahora en el marco de la restitución se están generando. Lo que pasa es que, según lo que hemos conversado, lo espacial no va separado del sujeto. Esas dos cosas van tejidas. Son la trama de la vida. Sí, pero son los hilos que tejen el ser. Pero tenemos muchos sujetos en el mismo territorio y solo atendemos a uno porque fuimos creados de esa forma como institución. Esa es una discusión frente al quehacer y frente a la reorganización institucional de cómo debería uno pensarse el trabajo en territorios tan diversos. Ahí les queda de tarea. ¿No? Sí, es una tarea muy grande, pero pues que implica muchas cosas, profe. Porque es lo que hemos estado intentando hacer el objetivo del curso no es resolverlas. Sí. Bien. Bueno, 5 minuticos de receso. Sí, profe, volví. Gracias. Sí. Vale, 5 minuticos de receso y ya continuamos. Esto, profe, gracias. Esto va a ser un poco rápido porque ya hemos hablado varios elementos que permiten entender la idea de sujeto colectivo, la relación con la identidad y con el territorio, que es parte de lo que hemos estado conversando y discutiendo. ¿Listo? En particular, el sujeto colectivo es un sujeto social que se forma a través de su experiencia relacional en el marco de conflictos socioeconómicos, pugnas sociopolíticas o diferenciación cultural. El sujeto social, como parte de la sociedad, puede ejercer una dinámica de cambio, en particular cuando se asumen los sujetos como clase social
o cuando un actor o agente sociopolítico, de forma similar, como en el caso de los movimientos sociales, desarrolla una activación cívica, promueve la formación de la unidad popular y promueve la constitución de ese sujeto colectivo. ¿Por qué estoy hablando del sujeto colectivo? Porque en el caso del conflicto armado, los sujetos colectivos fueron profundamente afectados, indígenas, campesinos y afros. El sujeto colectivo puede ser visto a través de las dinámicas de conflicto sociopolítico, analizando el conflicto social y sus expresiones, la polarización de intereses, la diferenciación de posiciones sociales, los comportamientos, las demandas y las pautas culturales, la actitud social y política que tenga el sujeto o la relación que tengan o la posición frente al cambio social. Un sujeto colectivo puede pretender conservar o también puede pretender transformar. Sin embargo, el sujeto colectivo no es que esté dado. Yo necesito entender su proceso de formación histórica, social y espacialmente. No puedo separar a ese sujeto de lo territorial, como hemos visto. Este sujeto, a través de distintos procesos, va construyendo una identidad que puede ser definida como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás y a su vez los hace diferenciarse y les permite tomar la decisión de identificarse, hacer parte de, ¿cierto? También significa el hecho de ser alguien o algo que se supone o se busca, o que tiene una voz propia. Eso le da la configuración al sujeto colectivo. Sin embargo, al igual que con las figuras territoriales, en la clasificación de los sujetos seguimos manteniendo elementos de orden colonial. Básicamente, el mundo español que ocupó e invadió estos territorios construyó una dicotomía entre el indígena y el no indígena, siendo el no indígena el blanco. Y esto expresaba una relación de poder. Pero también, cuando trajeron la mano de obra esclava, se construyó la oposición blanco y negro. Estos dos referentes coloniales siguen estando incluso institucionalmente en la unidad de restitución como elementos de referencia para uno referirse a los sujetos colectivos. Esta discusión de lo colonial plantea, según Silvia Rivera Kusikanski, una permanente lucha de nuestra subjetividad y del sujeto colectivo entre lo indígena, lo negro, lo europeo y lo norteamericano. En la práctica, ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Y qué hemos sido? ¿Me explico con esta parte? Sí, profe, yo comprendido. Sí, profe. Perfecto. Porque uno de los retos grandes en términos institucionales es poder también debatir y discutir estas clasificaciones coloniales. Por eso en muchas discusiones que hemos dado en la mesa de conflictos socioterritoriales no debería aplicar la categoría no étnico. O incluso la misma categoría de étnico es compleja. Pensando en esta dimensión y en la afectación de lo colectivo, en esta triada sujeto colectivo, identidad y territorio, y en el daño y la afectación producida por el conflicto armado, se pensó en la Ley 1448 en la reparación colectiva, señalando que la reparación colectiva debía tener en cuenta los siguientes eventos, y esto también en perspectiva de lo que estaban preguntando de cómo se pensaba la reparación. Primero, el daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos. Segundo, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos. Y tercero, el impacto colectivo de la violación de derechos individuales. Y se precisaron en el artículo 152 distintos tipos de sujetos colectivos
haciendo referencia a grupos, organizaciones y comunidades. ¿Recuerdan eso que hablamos ahorita de la configuración multiescalar del territorio rural? Sí, no, quién sabe. Sí, profe. Profe, pero antes de que Aparece siga, uno- tengo hace rato una pregunta en relación con un tipo de sujeto colectivo que casi no es mencionado, pero que lo he escuchado últimamente. El tema de las comunidades pesqueras. Son sujetos colectivos que pues deberían entrar en esta categoría, pero cuando hablamos ya de colectivos referenciamos o comunidades étnicas o comunidades campesinas. Pero entonces otros tipos de sujetos colectivos que también hacen uso del territorio y que en el marco del conflicto han sido víctimas, ¿cómo los abordamos en el marco de la 1448? Ahí entrarían en la categoría de comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas que se identifica por prácticas culturales, formas de enseñanza y cosmovisión, lazos de solidaridad o porque comparte un territorio y un interés común por bienes públicos e indivisibles. En este caso hablaríamos de las comunidades pesqueras. El asunto es que siempre ha habido una discusión también entre si los pescadores, los mineros, son también campesinos. ¿Me explico? Sí, Pero yo también tengo esa duda. ¿Cómo? Que a eso iba mi duda, profe, porque pues ahora últimamente los catalogamos como comunidad pesquera, pero entonces no sé si eso lo excluye de campesino o cómo es el trato. Si uno lo mirara a la luz de la Constitución, debería pensar en la autodeterminación según se identifiquen. Pero económicamente, pareciera que todas las personas que derivan sustento de la agricultura, la ganadería o la pesca pueden ser catalogadas como campesinos, incluso hasta el indígena en esa perspectiva. Pero como ha habido lugar a luchas culturales y de diferenciación, pues ni los indígenas, algunos afro y a veces los pescadores no se recogen en esta categoría de campesino, sino que reclaman su particularidad. Ok, profe, muchas gracias. En el caso del campesino, el ICANN definió al campesinado como un sujeto intercultural. El campesino puede definirse como un sujeto intercultural que se identifica como tal, involucrado en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. En esta definición cabría el pescador al mirarse la dimensión de la naturaleza con la que se relaciona en términos de trabajo. En el caso de la unidad, tenemos entre 181, por lo menos hasta el año 2023, y 185 registros, en donde varios de estos registros contienen más de una solicitud de restitución que podría ser aprendida como si fuera comunidad. En el caso de la unidad, varios procesos de restitución fueron reconocidos como pretensiones por territorios colectivos con ocupantes que tenían una autoidentificación como sujeto campesino, como sujetos indígenas y afrodescendientes, pero fueron conceptualizados también sujetos que fueron llamados no étnicos. En la actualidad, lo que nosotros tenemos es gente con identidades que lucha por un reconocimiento de derechos territoriales a partir de los múltiples procesos de poblamiento y apropiación de la tierra en los que no solo medió la violencia y el mercado,
también el Estado mediante adjudicaciones o liquidación de resguardos, que era tal vez parte de lo que planteaba Lucía ahorita en la intervención. En estos casos hemos mirado la conflictividad, pero no hemos visto la convivencia intercultural ni la garantía de derechos en perspectiva de aportar a la convivencia, la construcción de paz total y a la acción sin daño como unidad de restitución. Esto nos plantea varias preguntas. ¿Qué implicaciones y demandas institucionales se generan con estas luchas y decisiones sobre el reconocimiento de los sujetos, en particular del campesinado, los indígenas y los afros, en el proceso de restitución de tierras? ¿Cómo podemos institucionalmente implementar procesos y procedimientos de enfoque diferencial y acción sin daño para el reconocimiento de los sujetos rurales, del campesinado, fortalecer lo indígena y lo afrocolombiano en procesos internos de toma de decisión en el marco de la acción sin daño y contribuyendo a la resolución de la conflictividad social y territorial y a la construcción de paz total? ¿Qué implica pensar en esta diversidad social desde la acción del Estado y desde la acción de la unidad de restitución en perspectiva del cambio y la transformación social? ¿Cómo podemos contribuir como personas, funcionarios y funcionarias desde esta entidad estatal? Son varias preguntas que quedan en perspectiva del trabajo institucional que nosotros y nosotras desarrollamos. A partir de esa diversidad y de esa relación entre sujeto colectivo, lucha por las identidades y el reconocimiento y la configuración territorial del país. ¿Qué piensan? Profe, muy interesante, pero a mí me surge una duda cuando usted habla del campesino que es multicultural, ¿es? Como un sujeto intercultural. Intercultural, sí, eso. El indígena también, digamos que puede ser llamado así, o bueno, pues es bajo mi ignorancia, pregunto, pues teniendo en cuenta que el indígena también pues es, digamos, se dedica a la chagra, ¿no? A la cultura, a la preservación, pues sí, a la cultura, a la siembra de la tierra, o es totalmente diferente. ¿Qué dice Lucía? Para no complicarnos, es mejor que nos llame indígena. Sí, porque empezamos a entrar a valorar conceptos. Profe, y usted lo dijo ahorita, el concepto dice que todo aquel que trabaje la tierra, el ganado y el tema de pesca. Desde la economía. Ajá, un tema económico, pero pues hay un relacionamiento que va más allá de lo productivo. Yo sé que las comunidades campesinas, propiamente, por decirle así, ya a los grupos campesinos, de los que siempre hemos llamado campesinos, tienen una relación más allá también de lo productivo. Lo aprendí creo que a las malas en un conversatorio incluso estando usted ahí enseñándome también, profe. Pero pues el relacionamiento y la distinción yo creo que es lo que empezamos ayer hablando la conversación, y es el tema del relacionamiento del territorio con el sujeto indígena y esa particularidad, relación espiritual que de pronto no está no está concebido, creo yo, desde las comunidades propiamente campesinas. Entonces, para no complicarnos, ni que vaya a salir nadie ofendido, pues a los indígenas llámenos indígenas, no hay ningún inconveniente. Desde la economía se intentó homogeneizar a toda la población de cierta manera rural que desarrollaba alguna actividad de explotación de la tierra. Desde el proyecto de aculturación y colonial, vuelvo y repito, se construyó esta diferenciación entre lo indígena y lo blanco, pero lo indígena amarrado a una serie de estereotipos y preconceptos muy complejos, que incluso vienen desde la misma confusión potencialmente que se generó al creerse que se había llegado a las Indias Orientales, ¿cierto? Y no a América como posteriormente fue nombrado este continente. Pero
Incluso en la época republicana, desde finales del siglo XIX, parte del proyecto civilizatorio, entre comillas, fue campesinizar a los indios. Campesinizar a los indios implicaba romper su estructura de autoridad y romper su estructura territorial. En muchas regiones del país se conservó la comunidad y la estructura territorial. En otras regiones difícilmente se conservó la comunidad y se perdió la construcción territorial. Las políticas desarrollistas entre los años 30 y los años 70 campesinizaron al indio, incluso vuelvo y repito, desde finales del siglo XIX, liquidando los resguardos coloniales incluso, ¿cierto? Y liquidando los resguardos republicanos. Luego podríamos entrar a hacer una diferenciación de estas dos categorías territoriales y manteniendo en algunas zonas reservas indígenas. Para América Latina, en el caso de Brasil, se conserva todavía la noción de reserva indígena. No está la idea de territorio ancestral con la misma materialización que tiene en Colombia. A partir de la lucha de Manuel Quintín Lame, y principalmente en los años 60, se genera una ruptura con esas corrientes que leían al indígena como campesino, y empieza una lucha por el autorreconocimiento como indios, y empieza una lucha para la construcción del sujeto indígena en otro sentido muy distinto al que colonialmente se impuso desde la corona española, o la corona portuguesa, o la corona inglesa, o la corona francesa, dependiendo de la porción de territorio que se hubiera ocupado. De tal suerte que, tal cual lo dice Lucía, un indio se empieza a llamar indio y se deja de llamar campesino. Luego, con la lucha de los cimarrones, los arrochelados, en el Pacífico y en la región Caribe, y con el reconocimiento de derechos étnico-territoriales también de los afro, empieza la construcción del sujeto negro, del sujeto afrodescendiente, y se cinde, se separa de ese proceso también campesino, quedando 3 sujetos rurales en esa construcción identitaria que se diferencian actualmente en el mundo rural y que tienen derechos indios y negros en la Constitución del 91 con el reconocimiento de derechos étnico-territoriales, recientemente con el reconocimiento de autoridad ambiental para una fracción de los indígenas agrupada en el CRIC, ¿cierto? Y de los afrocolombianos como autoridad ambiental en los territorios de comunidades negras, y hasta el 1 de julio de 2023 del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de sus territorialidades en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya tenía un antecedente en la Ley 160 de 1994. En conclusión, a través de la historia han venido esos procesos de configuración de sujetos diferenciados en el territorio rural, indios, negros y campesinos, cada uno disputando con el capital y a veces entre ellos mismos fracciones de territorio, pero compartiendo una historia de dominación, de exclusión, de problemas frente al poder. ¿Me explico? Sí, profe. Yo también, frente a lo que usted menciona, profe, digamos como, no sé cómo mencionarlo, pero pues sí, digamos que los derechos y las garantías que tienen los indígenas, los afros, los blancos, bueno, los campesinos, hace que, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los indígenas no tenemos como ese derecho de conocer no solamente la cosmovisión de nuestro territorio, sino que es solamente como la política que los blancos, porque pues así se menciona o mencionamos nosotros los indígenas, como que los blancos hicieron para tener a los indígenas en su territorio. Y por eso cuando un indígena sale, se quiere superar, es profesional o viene del territorio a la ciudad a conocer la política, porque es sujeto de derecho, porque quiere conocer la política y también defenderla, es como un ignorante, como devuélvase a su territorio,
Y siento que esto pues también puede pasar pues en los afrodescendientes, en los campesinos, y haciendo como en monopolio, como pues voy a decirlo así, no sé si está bien, que los blancos manejan, ¿no? Cómo se debe manejar los campesinos, los indígenas y los afros. Entonces siento que a veces estas fracturas hacen que las poblaciones se fracturen más. No sé, lo dije algo más a percepción mía. Hasta los años, Lucía y ¿quién más está levantando la mano? No veo. No, algo relacionado con lo que decía la compañera Nini es que el mismo contexto señalaba ahorita el profe John Jairo en relación como cuando puso el ejemplo el centro comercial del área andina. No me acuerdo el nombre porque no lo conozco. Centro Comercial Andino. Eso, Centro Comercial Andino, es el mismo concepto a veces que tenemos en las ciudades frente a lo que es del norte, son los palos del norte, y lo que es del sur no llegan sino los del sur. Entonces yo creo que, y respeto totalmente su concepto, compañera, porque igual uno los construye a partir de las experiencias y de todo lo que le ha pasado. A mí también me ha pasado, pero pues es la forma a veces en que tomamos esas experiencias y las convertimos en otra forma o en otro proceso de fortalecimiento. Lo digo porque por lo menos mi pueblo es un pueblo que desde que inició todo su proceso de fortalecimiento en el año 92, casi que ha tenido un sinnúmero de profesionales en todos los campos y especialmente mujeres que ahora somos las que lideramos por lo menos espacios organizativos al interior de las instituciones propias, que eso pues antes no se veía. Yo recuerdo haber conocido apenas la primera mujer que Cabildo Menor hace un poco menos de 10 años, por ejemplo. Pero a lo que voy es que no solamente ese concepto no sé, de discriminación, no sé si lo pongo en esos términos, se ve en temas étnicos o lo rural y lo urbano, sino también al interior de casi todos los contextos, y es en la medida en cómo utilizamos esa información o esas situaciones para poder, en estos casos, en el contexto en el que trabajamos, conocer al sujeto y poder aplicar o hacer un proceso de reparación enfocado en el sujeto. Si ya lo conocemos, pues seguramente el proceso de reparación va a ser mucho más enfocado y dirigido a las necesidades del sujeto. Gracias. Hasta los años 60 del siglo pasado, en muchas regiones del país se consideraba que los indígenas no tenían alma. Eso fue reforzado por la Iglesia Católica. Y eran cazados como cazar un chigüiro, como cazar un pato. Lo que significó la lucha de los arhuacos, tal vez cancuamos, o principalmente tal vez de los arhuacos para sacar a la Iglesia Católica de la sierra, vino a cobrar materialidad hasta 1985, 87 más o menos. Es decir, lo que quiero significar es que hay una carga cultural muy negativa aún hoy en día que raya con el racismo, ¿cierto? En relación con el reconocimiento de los derechos étnico-culturales de indígenas y afros, pero también con una valoración peyorativa del conjunto de población rural. Ser campesino significa aún hoy en día en muchas regiones del país ser ignorante, ser bruto, ser pobre, ser vago, ser guerrillero. Bueno, con el conflicto armado eso se cruza y eso ya cobija al indio, al negro y al campesino, cuando es de una región específica, ¿cierto? Mostrar la cédula y decir uno de dónde es ya es un estigma generalizado que se fortaleció con el marco del conflicto armado, pero que venía asociado justamente con esas luchas por el reconocimiento, es decir, por insertarse en la sociedad como uno es y no como el poder dominante quería que se fuera. Y ahí estamos en esa pelea, o sea, esa sensación que plantea Nini es real,
¿cierto? Pero tal cual lo dice Lucía, se experimenta también en espacios urbanos cuando usted es pobre, ¿cierto? Cuando hace parte del sector urbano popular y tiene su territorialidad construida en Ciudad Bolívar y se va para una parte de la ciudad que le ha sido negada y que es ajena y lo terminan expulsando porque hay un sentido de exclusividad y de uso monopólico de lo que es esa franja de ciudad. Todos esos aspectos es importante tenerlos en cuenta a la hora de pensar con quién me estoy relacionando para el proceso de restitución en el caso de nuestra tarea misional. Porque hace parte como de las lecturas muy finas que uno debe hacer para tratar, vuelvo y repito, de generar una acción sin daño. Muy interesante, gracias. Bueno, yo dejaría por aquí hasta hoy, porque ya se me acabó la carreta. Listo, profe, gracias, muy interesante todo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, muy amables por la atención y por haber participado de estas 2 sesiones del Plan Institucional de Capacitación. Aprende uno bastante. Muchas gracias. Ay, profe, muchísimas gracias. Súper productivas, la verdad, los espacios. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Vale, buenas tardes. Que estén bien. Profe, gracias. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.